Una epifanía es una manifestación o una revelación. Yo lo entiendo como ese momento que sientes donde tienes una avalancha de ideas y de repente ese momento de eureka que dices, ah, claro, siempre estuvo ahí. Quienes han visto Doctor House entenderán la referencia. Cuando está pensando en el diagnóstico de sus pacientes, de repente llega esta idea y dice, ay, claro, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, ese momento de eureka, muchas veces decimos, me cayó el 20. O sea, ese momento que sientes esa satisfacción de, ay, claro, siempre estuvo ahí, tal, lo he sentido muchas veces, pero en particular lo he tenido 3 veces en mi vida y han sido sin duda alguna un parteaguas en mi vida y han hecho que me convierta en lo que ahora soy. Entonces se las quiero contar. Son de esas epifanías que de repente sientes un airecito en tu cabello y dices, ¿y esta rosa blanca? Ah. Entonces, bueno, ahí les va. Para contarles la primera historia, quiero ubicarlos en esta línea del tiempo en el año 2011. ¿Ustedes qué estaban haciendo este año? ¿Cuántos años tenían? Bueno, la Mariana de ese año tenía apenas 20 añitos. Y me acuerdo que estaba en la universidad y uno de mis profes nos puso una película, se llama La mujer que canta o Incendies. Entonces me acuerdo que iba como 3 cuartos de la película y yo decía, ay no, qué película tan aburrida, ojalá que se acabe. Ay, ya por favor. Entonces me acuerdo que dije, ¿y si me voy al baño? Me espero un rato, regreso y se acabó la clase y todos felices. Entonces, no sé, pero algo hizo que pensara, dije, a ver, bueno, el profe se tomó el tiempo de elegir la película, se tomó el tiempo de planear la clase, dale chance, o sea, seguro algo bueno tiene que mencionarte o la película o el profe o algo, ¿no? Y decidí quedarme. Cada minuto que me quedé valió la pena totalmente. Desde ese día a la fecha esa película se convirtió en mi película favorita, por mucho. Y yo sé que quienes ya la han visto o quienes la van a ver van a decir, ah, pinche Mariela, hay películas mejores. Y sí, coincido con ustedes, hay muchas películas muchísimo mejor producidas que esa, totalmente. Pero la posiciono en el número uno por lo que significó en mi vida. La posiciono en el número uno porque gracias a ella me di cuenta que todas las personas que conocemos en el mundo ya estamos predestinadas a conocernos. Entonces, no importa la distancia, no importa el tiempo, nos vamos a conocer tarde o temprano. ¿Por qué? Porque cada una de ellas juegan un papel muy importante en ser ese eslabón en nuestra cadena de éxitos. Entonces, esto de alguna forma fue un poco contraproducente, porque despertó en mí una vocecita en mi cabeza que me invitaba al diálogo interno, que me hacía preguntas, muy tontas si ustedes quieren. Preguntas como, ¿por qué me quedé dormida 5 minutos? ¿Por qué se me olvidó mi computadora y me tuve que regresar por ella? ¿Por qué alguien chocó y cerraron la calle y me tuve que desviar? ¿Por qué hoy me enfermé y no fui a trabajar? ¿Por qué? Porque, o sea, ese tipo de preguntas que surgían a raíz de que tu plan B se deshiciera y tuvieras que ejecutar un plan B que no estaba en el radar, ese tipo de preguntas. Y a mí me gustaba contestarlas de una manera positiva, como, ah, es que de seguro alguien iba a pasarse el alto y me iba a chocar y entonces yo iba a quedar. Entonces, eso me hacía ver la vida más bonita, más positiva y más coqueta. Entonces, claro que yo escuchaba en las noticias, fulanito se quitó la vida, sutanito decidió salir por la puerta fácil. Todas esas cosas que rodeaban estas noticias para que las personas ya no quisieran estar aquí. Entonces, no entendía, yo decía, ¿qué tan tiene que estar tu vida? ¿Qué tan la tienes que estar pasando para pensar que eso es la solución, ¿no? Y claro, cuando no tienes depresión, es muy fácil desde tu posición decir, ay, no estés triste, sonríe, la vida es muy bonita, bombones, colores, arcoíris, yay. Y pues no. Entonces, como que la vida me dijo, a ver, Marenta, vamos a ver si es tan fácil salir de una depresión, muéstranos. Ay, no, y entonces me puso en ciertas situaciones que le abrieron camino oficialmente a mi primer depresión. Y fue un periodo de mi vida muy difícil, muy complejo, porque todas esas cosas que no entendía en ese lapso de mi vida tuvieron sentido. Y por eso entendí por qué la gente lo hacía. Porque todos los días yo estaba pensando lo mismo. Pensaba en que ya no quería estar aquí, pensaba en que todo el mundo conspiraba en mi contra, todos los días lloraba, todos los días me flagelaba, me autosaboteaba, la pasé muy mal. Y los entiendo porque todos los días eres tú atacándote y cómo te escapas de ti, ¿no? Entonces fueron días muy complejos, pero me acuerdo que uno de estos días de mi depresión, eh,
tuve una discusión muy fuerte con mi papá. Porque no me entendía, porque el mundo conspiraba contra mí, porque él era el líder sindical de todas las personas que estaban atacándome, ¿no? Me acuerdo que este día salí de mi casa llorando, manejando rapidísimo, porque han de saber que nunca intenté atacarme a mí misma, pero sí hacía cosas de manera indirecta para afectarme. Me acuerdo que cruzaba la calle y no me fijaba si venían coches, manejaba rapidísimo porque quería chocar, quizá desde mi cobardía, porque tan fácil que es chocar, ¿no? O sea, estaba deprimida, pero no estaba... Entonces, me acuerdo que salí de mi casa sin destino alguno, sin rumbo, llorando rapidísimo y llorando y por qué a mí, por qué yo, por qué la vida es tan injusta a los 20. La pasé muy mal y me acuerdo que en un momento apareció esta vocecita de mi niña de 5 años. Yo le llamo así. A veces me hace sentir que estoy media loca. Sí estoy, pero qué necesidad de hacérmelo sentir, ¿no? Entonces apareció y me acuerdo que me hizo pensar, a ver, espérame. Mi plan del día era estar en mi casa llorando, autosaboteándome todo el tiempo, decirme lo fea que estoy, lo que nadie me quiere, cosas feas, ¿no? Y pasó esto con mi papá e hizo que saliera de mi casa sin saber a dónde. Entonces dije, ¿por qué estoy saliendo? No sé, o sea, no sabía la respuesta y no sabía si ese día lo iba a saber, si al día siguiente, en un mes, en 3 años, en 10, no sabía. Pero sabía que ese día o esa bifurcación que yo había tomado me iba a llevar a una respuesta positiva. Y ese pensamiento me hizo entrar en calma un poquito. Y dije, a ver, ya, no llores, me sequé mis lágrimas. Me acuerdo que le hablé a un amigo, oye Javi, me está pasando esto, no quiero estar en mi casa, quiero desahogarme, ¿dónde estás? Vente a casa de la abuela de Chares, y ahí voy. Entonces, llegando ahí me acuerdo que había amigos que ya conocía, Javi, Chaires, y había otras personas que ya había visto hace unos días, pero no conocía con esta dinámica de amistad. Entonces me acuerdo que, hola, mucho gusto, Gil, hola, mucho gusto, Ángeles, me puede decir la pareja, perfecto, hola, mucho gusto, Diego. Aquí quiero hacerles un paréntesis. Han de saber que algo pasa en mi cabeza, que cuando acabo de conocer a una persona, solo recuerdo la inicial de su nombre. Entonces, no me pregunten por qué, pero me pasa. Entonces, claro que ese día mi cerebro dijo, David también empieza con D, por ejemplo. Entonces, todo el día me la pasé diciéndole David a ese tal Diego. Entonces, oye David, ¿me sirves refresco? Soy Diego. Perdóname. Oye David, ¿me acompañas? Soy Diego. Ay, pero total que yo le caía gorda a ese tal Diego porque le cambiaba su nombre. Y lo entiendo. ¿Quién te cambia el nombre 50 veces cuando las 50 veces te dijo que no se llama así, ¿no? Pareciera que no me importa o que lo hago condescendientemente. Y no es así. Me disculpo si lo he hecho contigo alguna vez. No sé por qué me pasa, no me lo preguntes. Pero me pasa. Entonces, me acuerdo que ese día, jajaja, jejeje, todos nos agregamos a Facebook, tan amigos como siempre, y pues vete a tu casa a llorar otra vez, porque el día se acabó, ¿no? Entonces ahí llego. Al día siguiente me acuerdo que nos quedamos de ver otra vez todos. Nosotros teníamos un bar predilecto, el Moloco, aquí en Aguascalientes. Todos los días íbamos. Y me acuerdo que hubo un tiempo en el que de repente empezamos a salir solo Diego y yo, así de la nada. Entonces, de repente un día, mi depresión y todos estos pensamientos feos empezaron a desvanecerse hasta un momento en el que ya no sentía depresión. Entonces, ay no, yo no lo podía creer porque yo decía, a ver, no, espérame, todos los días me la pasaba llorando y ahora me la pasaba llorando todos los días también, pero de la risa que me sacaba ese tal Diego. Entonces, esa era una muy buena noticia para mí, pero había una mala noticia. Me estaba enamorando. ¿Y por qué mala noticia? Porque uno va creciendo con este concepto idealizado del amor, con esta listita de tu príncipe azul que vas haciendo, con lo que te dicta la sociedad, con lo que vas viendo en tus amigos, con lo que ves en tu familia, con lo que ves en las películas. Claro que yo veía Titanic y yo decía, yo quiero a mi Jack. Yo veía El diario de una pasión y yo decía, yo quiero a mi Noah. Hay una película muy cursi, muy buena, pero muy cursi. Se llama Señales de amor. Véanla, está buenísima. Entonces me acuerdo que cuando la vi, yo dije, yo quiero conocer al amor de mi vida así, por favor. Este, entonces veía la lista de mi príncipe azul y veía a Diego, veía la lista y veía a Diego, y no tenía nada que ver. Entonces estaba preocupada, pero me hacía sentir una paz. De verdad, no se imaginan qué paz. Y lo más importante es que
él había regresado, que volviera a creer en mí, que todos mis monstruos mentales desaparecieran. Y él ni enterado, yo no le había contado de todos estos pensamientos, porque pues, no sé, ¿no? Y aparte que bueno, porque de alguna forma eso me hacía sentir segura que no se estaba aprovechando de esa vulnerabilidad como muchos lo hacen, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, voy a romper mi listita de este príncipe azul y me fui como gorda en tobogán por lo que estaba sintiendo por Diego. Entonces me acuerdo que uno de estos días de estarnos conociendo, del proceso de enamoramiento, él me dice, yo soy músico y tocaba en una banda que se llama Before She Dies. Aquí les quiero hacer un paréntesis. Before She Dies era una banda del año 2006 que la pegó durísimo a nivel local y a nivel nacional. El 2006 era la época emo. Entonces me acuerdo que yo estaba en la prepa, tenía 15 años. Y me acuerdo que era una banda muy famosa, pero nunca fui a sus conciertos porque mi papá no me dejaba salir. Ay, qué injusto es mi papá. Este, pero los conocía a todos porque casualmente todos ellos, todos los integrantes eran novios de mis amigas en la prepa. Entonces todos iban, los conocía y perfecto, ¿no? Entonces, Diego me estaba diciendo eso y yo pensaba lo que hace un hombre para conquistar a una mujer, ¿verdad? Y dije, a ver, no, espérame, Diego, ¿de qué me estás hablando? No es cierto eso que me estás diciendo. Le conté lo que les acabo de decir. Y me dice, Mariana, yo estaba en For She Dies. Y le dije, no, Diego, yo tengo sus fotos, tengo videos. Me dijo, pues saca tu computadora para ver esas fotos. Entonces dije, claro que lo voy a sacar. Abro la computadora, me meto a la carpeta de Before She Dies. Y entonces me empieza a decir, en esta foto yo soy él, y en esta él, y yo soy él, y él, y él, y él. ¡Ah! ¡Ándale! No sé si se estén dando cuenta, pero les estoy contando la primera epifanía que les quiero contar. En ese momento, Diego le estaba cayendo la boca a una güerilla, pero en ese momento yo estaba teniendo esta primera epifanía. Yo decía, a ver, no, espérame, 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 espérame. Estás diciéndome que te pude haber conocido hace 5 años y no te conocí hasta ahorita y que siempre estuviste en mi computadora y que yo era fan tuya sin darme cuenta que era fan tuya y que en lugar de conocerte ese año tuve que conocer a un güey que me puso el cuerno, que alimentaba mi depresión, que se aprovechó de mi depresión también, para que me enojara también con mi papá y que saliera de mi casa y que paradójicamente me quitaras la depresión. Ay, no, entonces te digo, en ese momento mi niña de 5 años se puso creativa y me empezó a decir todas estas cosas y yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo. Aparte, lo mejor de todo es que la película de Señales de Amor que les acabo de decir, de eso trata. La premisa de esa película es que todos estamos ligados con un hilo rojo. En este contexto, al amor de tu vida. Tú estás ligado al amor de tu vida, entonces no importa cuánto se estire, no importa la distancia, no importa el tiempo, tarde o temprano se tienen que conocer para estar juntos al final, ¿no? Porque ya está predestinado a que así sea. Entonces, me estaba volando la cabeza totalmente. Qué preciosa causalidad. Porque yo lo único que quería era salir de mi casa para dejar de llorar, para escaparme de la discusión que estaba teniendo con mi papá, para escaparme de mis pensamientos, y lo que obtuve a cambio fue muchísimo mejor. El 17 de enero del 2012, Diego y yo nos hicimos novios y en octubre de este 2022, Diego y yo cumplimos 2 años de casados. Y algo que siempre, siempre, siempre he agradecido de Diego o de mi relación con Diego es que gracias a él descubrí que el amor no es algo que vas buscando con un mapita en la mano y lo encuentras de repente. Es algo que vas construyendo, que te tienes que reinventar, que vas moldeando en equipo y al final del día te sientes muy orgullosa o muy orgulloso de todo lo que puedes construir en equipo. Entonces, Diego ha estado conmigo prácticamente en la última década de mi vida y claro que también fue testigo de mi segunda historia que les quiero contar.